Carlos estaba a 11 pies de distancia cuando las rodillas de su esposa cedieron, y no se movió. Ni un paso hacia adelante, ni una mano para sostenerla, nada. El rey que había luchado durante décadas contra todo el establishment británico para poner un anillo en el dedo de Camilla, simplemente se quedó allí, observándola caer, segundos después de que el Consejo Real anunciara que su título sería retirado y entregado directamente a Catherine. Y antes de decidir qué pensar sobre todo esto, detente primero en ese detalle, porque casi nadie habla de él, y cambia la forma en que deberías interpretar todo lo que viene después. Porque aquí está el giro que hace que toda esta historia se desmorone en cuanto lo descubres. Carlos nunca llegó a firmar la orden definitiva. En este momento, mientras estás viendo esto, toda la transferencia es técnicamente reversible, lo que significa que el momento más dramático de toda esta saga, una reina consorte desplomándose frente a los testigos, pudo haber sido una actuación, una crisis genuina o algo intermedio, dependiendo completamente de a quién decidas creer. Estamos a punto de repasar las instrucciones interceptadas, el asesor despedido, el momento en el hospital que supuestamente hizo que Camilla perdiera por completo la compostura, y el acuerdo que Carlos le ofreció en privado y que ella rompió en pedazos con sus propias manos. Todo ello nos llevará hacia la única pregunta sin respuesta que permanece debajo de toda esta saga. Antes de entrar en materia, suscríbete a Royal Files, porque esta historia está lejos de terminar, y no querrás perderte lo que ocurre cuando finalmente se complete esa línea de firma, o cuando no ocurra. Retrocedamos para entender qué sucedió realmente dentro de aquella sala del Consejo, porque el colapso no fue el comienzo de esta historia, fue el final de una historia mucho más larga que llevaba meses desarrollándose. El Consejo Real es un organismo asesor privado dentro del palacio. No redacta leyes públicas, controla la gobernanza interna, la autoridad ceremonial, la estructura de la Casa Real y esos mecanismos silenciosos que nunca aparecen en los titulares, pero que hacen funcionar casi todo entre bastidores. Cuando votan, la decisión entra en vigor inmediatamente, no después de un comunicado de prensa, no después de un anuncio formal, inmediatamente. Así que cuando pronunciaron el nombre de Catherine como la nueva titular de las funciones oficiales de Camilla, no se trataba de una propuesta. Era vinculante desde el mismo instante en que las palabras salieron de la boca del presidente del Consejo. Pero aquí está el detalle que transforma esto de una simple destitución en algo jurídicamente mucho más ambiguo de lo que parecía inicialmente. El Consejo podía hacer efectiva esa retirada de manera temporal. Esa autoridad era suya, pero solo Carlos podía hacerla permanente. Recuerda esa distinción, porque es el eje sobre el que gira toda esta historia, y volveremos a ella al final. Según varios relatos, Carlos no se limitó a permanecer sentado pasivamente. Observó cómo cambiaba la expresión de su esposa en tiempo real, mientras pronunciaban en voz alta el nombre de Catherine. La vio extender la mano hacia el respaldo de una silla tallada para mantenerse en pie. Supuestamente la escuchó susurrar: «Esto no puede ser definitivo». Y entonces vio cómo sus rodillas cedían por completo, sin moverse para atraparla. Pregúntate por qué. Si Carlos había aprobado plenamente retirar el título de su propia esposa, ¿por qué se quedó paralizado en lugar de cruzar la sala? ¿Por qué fue William, y no Carlos, quien pidió ayuda? Ese único detalle cambia completamente la interpretación del momento. Esto no parecía una decisión coordinada, ejecutada tranquilamente por un rey que tenía el resultado bajo control. Era algo que, mucho antes de que alguien entrara aquella mañana en la sala, ya se había salido del control de Carlos. Catherine, notablemente, ni siquiera estaba presente cuando ocurrió. Había sido mantenida deliberadamente fuera de la sala, para que nadie pudiera afirmar después que había orquestado la caída de Camilla desde primera fila, algo que, casi con toda seguridad, había sido decisión de William. Pero eso también significaba que Catherine descubrió que estaba heredando uno de los puestos ceremoniales más poderosos de la Casa Real, sin ninguna advertencia y sin preparación alguna. Ni una sesión informativa, ni una conversación, solo una carta.
Y según estos relatos, no celebró. Supuestamente se sentó con la carta del consejo sobre el regazo, leyó 2 veces el último párrafo, y dijo: «Nunca pedí quitarle nada». William no discutió con ella. Simplemente le dijo que lo sabía, porque entendía algo que muchos observadores externos pasan completamente por alto. Catherine no estaba siendo recompensada. Estaba siendo instalada como una salvaguarda. Y esas son 2 cosas fundamentalmente diferentes. De entonces, ¿qué desencadenó realmente una revisión formal del consejo en lugar de una conversación privada entre un rey y su esposa? Aquí es donde la historia se vuelve interesante, y comienza con algo que la mayoría de las personas que están viendo esto probablemente nunca ha escuchado: los canales internos de la Casa Real. Son los sistemas internos que transportan horarios, planos de asientos, invitaciones e instrucciones ceremoniales desde la oficina del rey hasta los empleados encargados de ejecutarlas. En circunstancias normales, cuando Carlos aprueba algo, la instrucción circula limpiamente y se ejecuta exactamente como fue escrita. Pero varias fuentes alegan que la oficina de Camilla había estado interceptando discretamente esas instrucciones durante meses y modificándolas antes de que llegaran al personal. Una orden salía del escritorio de Carlos diciendo una cosa. Cuando llegaba a las personas responsables de ejecutarla, decía otra completamente distinta. Eso no es simple cotilleo palaciego. Si fuera cierto, sería un desafío directo a la autoridad de un monarca reinante, ocurrido silenciosamente dentro de su propia casa durante meses. El ensayo de la ceremonia de investidura de Windsor fue el momento en que finalmente se hizo visible. Carlos había aprobado personalmente el orden de recepción para aquella ceremonia, colocando a Catherine al frente para recibir a los invitados como princesa de Gales. Catherine no estaba intentando conseguir una posición mejor. Era una decisión firmada por el propio rey. Pero antes de que esa instrucción llegara al personal de la ceremonia, Camilla supuestamente hizo que un asesor retirara discretamente el nombre de Catherine y lo reemplazara por el suyo. Y aquí está lo que realmente debería hacerte detenerte. Esto no fue algo aislado. Según estos relatos, llevaba meses ocurriendo. Invitaciones aprobadas para las oficinas de William y Catherine eran modificadas antes de ser enviadas. Las instrucciones ceremoniales eran reescritas después de que Carlos ya las hubiera firmado. La casa de Camilla continuaba recibiendo prioridad en situaciones donde la orden original del rey había concedido explícitamente esa prioridad al príncipe y la princesa de Gales. Cuando el incidente de Windsor ocurrió públicamente, Camilla supuestamente ya había recibido varias advertencias para que dejara de interferir con instrucciones que procedían directamente del rey. Y, según estos relatos, volvió a hacerlo. Si hubiera ocurrido una sola vez, podrías llamarlo un malentendido, un error de agenda que alguien interpretó mal bajo presión. Pero múltiples modificaciones durante varios meses, después de advertencias directas, dejan de ser un malentendido y comienzan a parecer un patrón. Y los empleados atrapados en medio supuestamente estaban aterrorizados. Esa es una palabra que aparece una y otra vez en diferentes relatos procedentes de distintas fuentes y merece ser tenida en cuenta. Un joven asesor de la casa de Catherine supuestamente recibió una sesión informativa urgente destinada directamente a Catherine. El protocolo indicaba que debía pasar primero por la oficina de Camilla. Pero debido a la urgencia, el asesor la envió directamente al secretario privado de Catherine. En cuestión de días, fue despedido. Las huellas de Camilla supuestamente estaban por todas partes en aquella decisión, y, según estos relatos, ella misma revisó el expediente después de escuchar quejas similares de otros 2 empleados que estaban demasiado asustados para poner sus nombres en un registro formal. Ese es el detalle que lleva esta historia más allá de una simple rivalidad entre 2 mujeres por una posición ceremonial. Según los informes, el personal del palacio tenía miedo de que ignorara a Camilla, incluso cuando era lo correcto, incluso cuando era necesario para realizar correctamente su trabajo
pudiera costarles sus puestos. Eso no es un lugar de trabajo funcional bajo ningún estándar. Es un sistema donde la lealtad personal hacia la reina, consorte aparentemente, había comenzado a pesar más que la lealtad hacia el buen funcionamiento de la propia monarquía. Y cuando ese tipo de cultura se instala en cualquier lugar, en un palacio, una empresa o una oficina gubernamental, tiende a corroer silenciosamente todo lo que la rodea hasta que algo finalmente la obliga a salir a la luz. Detengámonos un momento en ese asesor despedido, porque su historia supuestamente no terminó con una carta de despido, y vale la pena entender por qué. Según personas familiarizadas con la situación, aquel asesor había trabajado dentro de la Casa Real durante años antes de tomar aquella única decisión de enviar directamente a la oficina de Catherine una información urgente. Años de servicio silencioso y competente, supuestamente sin una sola queja formal registrada. Entonces, tomó una decisión bajo presión de tiempo, en lo que la mayoría de las personas razonables considerarían una interpretación correcta de la urgencia. Y todo terminó. Sin revisión formal, sin oportunidad de explicar por qué había actuado así. Simplemente desapareció, supuestamente en cuestión de días. Eso fue lo que, según los relatos, inquietó mucho más al resto del personal que cualquier enfrentamiento entre Camilla y William, porque envió un mensaje inequívoco a toda la Casa Real. La lealtad a la oficina de Camilla no solo era esperada. Aparentemente, también se hacía cumplir silenciosamente mediante consecuencias que recaían sobre empleados comunes y no sobre los miembros principales de la familia real. Y una vez que las personas entienden que ese mensaje es real, no necesitan escucharlo otra vez. Simplemente ajustan su comportamiento. Envían las cosas por la vía más lenta. Retienen información urgente un poco más de lo debido. Todo para evitar convertirse en el siguiente ejemplo. Eso es, según los relatos, lo que realmente estaba sucediendo dentro del palacio durante meses, antes de que alguien fuera de sus muros tuviera la menor idea. No era un conflicto abierto. Era una cautela silenciosa y sistémica que se extendía por todo un personal que había aprendido exactamente lo que podía sucederles. Y aquí aparece otro detalle que añade una capa completamente diferente. Según estos relatos, al menos uno de los dos empleados que posteriormente corroboraron el patrón de quejas lo hizo de forma anónima, específicamente porque temía terminar igual que el asesor despedido. Piensa por un momento en lo que eso significa. Personas dentro de una de las instituciones más famosas del mundo supuestamente estaban tomando decisiones calculadas sobre sus propias carreras basándose en si hacer correctamente su trabajo podía costarles el puesto. Eso no es un pequeño detalle escondido dentro de una historia mayor. Es posiblemente la evidencia más clara de que esto había dejado de ser una disputa interpersonal y se había convertido en un problema estructural que el Consejo realmente tenía que abordar, quisieran o no enfrentarse a la incomodidad pública que implicaba actuar formalmente. William detectó el patrón antes de que nadie actuara. Finalmente, mostraron a Carlos 3 directrices distintas que habían salido de su propia oficina con un conjunto de instrucciones y supuestamente habían llegado al personal del palacio con algo completamente diferente escrito en ellas. Cuando Carlos confrontó directamente a Camilla, ella no lo negó. Fíjate en eso. No lo negó. En lugar de ello, devolvió la acusación contra William, afirmando que estaba utilizando la reducción de carga laboral de Carlos para construir discretamente su propia corte alrededor de Catherine y apartar a la generación anterior de toda relevancia. Es una acusación concreta y directa, y no resulta difícil entender por qué Camilla podría haberlo creído sinceramente, aunque sus acciones como respuesta hubieran cruzado una línea. Catherine atrae multitudes más grandes. William está siendo preparado activamente para heredar. Carlos ha ido reduciendo progresivamente sus obligaciones públicas. Desde la perspectiva de Camilla, la monarquía estaba avanzando visiblemente, generación tras generación,
y ella supuestamente estaba aterrorizada ante la idea de que avanzara sin ella. Hay un momento que las personas cercanas a la situación señalan como el verdadero punto de inflexión. Ocurrió fuera de un hospital, aproximadamente una semana antes del ensayo de Windsor. Camilla salió primero de su automóvil, delante de Catherine, exactamente como exigía el protocolo. Catherine salió segundos después. Y la multitud no reaccionó con entusiasmo ante Camilla. Reaccionó ante Catherine. La gente se abalanzó hacia las barreras, levantando sus teléfonos y gritando específicamente su nombre, mientras Camilla, que había estado en el mismo lugar segundos antes, apenas recibió reacción alguna. Uno de los propios asesores principales de Camilla supuestamente murmuró a otro empleado: «Esa es la diferencia ahora». Camilla supuestamente lo escuchó, y según personas que la observaron durante los días siguientes, llevó aquella humillación consigo. Después cambió el orden de recepción en Windsor. Coloca esos dos momentos uno al lado del otro y la conexión deja de ser sutil. Según los relatos, William la siguió hasta un pasillo lateral después del ensayo de Windsor y le preguntó por qué había alterado una instrucción que su padre había aprobado personalmente. Camilla no se disculpó. Supuestamente lo miró directamente a los ojos y dijo: «Catherine necesita aprender la diferencia entre popularidad y rango». Es una cita directa supuestamente, y revela casi todo sobre su forma de pensar. Ella creía que el rango estaba por encima de la popularidad, sin importar cuánto aclamara la multitud a otra persona. Y ella era la reina. Así que, en su propia mente, creía tener autoridad para corregir discretamente lo que consideraba el orden correcto de las cosas. El problema era que el rey ya había tomado su decisión. Y dentro de una monarquía constitucional, una reina consorte no puede anular discretamente las propias instrucciones del rey a sus espaldas. No es así como está diseñado el sistema, y todos dentro de aquel edificio lo entendían, incluida Camilla. Carlos la convocó aquella noche para una conversación privada. William esperó fuera de la puerta. La discusión supuestamente explotó a puerta cerrada, con voces que subieron tanto que podían escucharse a través de las paredes. Hasta que la puerta se abrió de golpe y Carlos salió con una decisión que nadie esperaba. Llevaría todo el asunto ante el Consejo Real para una revisión formal. Eso suponía una enorme escalada. Ya no era algo que pudiera resolverse discretamente entre marido y mujer mediante una disculpa privada. Carlos exigió una disculpa formal y le pidió a Camilla que cediera el control del canal interno que supuestamente había estado utilizando para modificar instrucciones durante meses. Ella se negó. Según los relatos, le dijo que renunciar a ese control la dejaría sin poder dentro de su propio matrimonio, expuesta ante todos aquellos que aparentemente habían esperado durante años para verla caer. Después, le recordó, según estos relatos, las promesas que él le había hecho décadas atrás para protegerla, mucho antes de que la corona tocara su cabeza. Eso es emocional, realmente lo es. Una esposa invocando una promesa de décadas atrás, procedente de los años más difíciles de su relación. Pero también es una reina consorte negándose a aceptar que su interferencia tenía consecuencias reales que una promesa hecha 30 años atrás no podía borrar. Ambas cosas aparentemente eran ciertas al mismo tiempo. Y esa tensión es precisamente la razón por la que la situación escaló en lugar de resolverse silenciosamente, como suele ocurrir con este tipo de conflictos. Anne supuestamente estaba presente en la sala, y Anne llegó preparada. Tenía documentación sobre el asesor despedido. Tenía el patrón de instrucciones modificadas organizado, fechado y presentado claramente. Le dijo a Carlos sin rodeos que el personal del palacio no estaba molesto. Estaba asustado. Y esa única palabra cambia completamente la perspectiva. Esto nunca se trató realmente de que Camilla fuera difícil con Catherine. Se trataba de si alguien dentro del palacio podía confiar en las órdenes del propio rey
si su propia esposa podía reescribirlas secretamente antes de que llegaran a las personas encargadas de ejecutarlas. Así que Carlos lo llevó al consejo. Para entonces, la recomendación ya estaba redactada, ya había sido revisada. El consejo examinó el título ceremonial de Camilla, su autoridad sobre el personal, su acceso a información interna y todos los poderes formalmente asociados a su posición. Concluyeron que ya no podía conservar esos poderes de forma segura sin provocar un daño institucional mayor. Según los relatos, William entregó al rey un apéndice sellado durante ese proceso, que supuestamente demostraba que la oficina de Camilla no solo había estado modificando instrucciones rutinarias. Varios informes importantes destinados específicamente a Catherine supuestamente habían sido retenidos dentro de la oficina de Camilla. Otros, según los relatos, nunca llegaron a Catherine. Uno de esos archivos desaparecidos estaba relacionado con una importante ceremonia nacional. Debido al retraso de aquella información, Catherine estuvo a punto de presentarse en el evento sin datos que necesitaba urgentemente, frente a altos funcionarios y dignatarios extranjeros, sin saber exactamente a qué situación se enfrentaría. Un solo error en aquella sala no habría avergonzado únicamente a Catherine. Podría haber avergonzado a la propia corona, públicamente, ante el país y representantes extranjeros que estaban observando. Según los relatos, ese fue exactamente el momento en que Carlos comprendió finalmente hasta dónde había llegado todo. Hay un detalle de la noche anterior a la votación final del Consejo que supuestamente explica mucho sobre por qué Carlos permitió que las cosas llegaran tan lejos. Según personas cercanas a la situación, pasó horas solo aquella noche revisando el apéndice sellado que William le había entregado, el mismo documento que detallaba las informaciones retenidas y las instrucciones interceptadas relacionadas con la ceremonia nacional. Lo leyó varias veces, en lugar de hacerlo una sola vez. Eso no es el comportamiento de un hombre que ya había tomado una decisión definitiva. Según los relatos, era el comportamiento de alguien que esperaba, hasta el último momento posible, encontrar algún detalle que cambiara la imagen. Alguna explicación que hiciera que el patrón pareciera menos deliberado de lo que mostraban los documentos. Supuestamente llegó a preguntarle a un asesor si existía alguna manera de verificar independientemente los documentos, fuera de la cadena de personas que ya los habían revisado. No la había, al menos no sin provocar un retraso que aparentemente la situación ya no podía permitirse. Para la mañana siguiente, según los relatos, había aceptado lo que mostraban las pruebas. Pero quienes lo vieron aquella noche describieron a un hombre que parecía haber envejecido considerablemente en cuestión de horas. Un rey obligado a elegir entre proteger a su esposa y proteger la institución que había pasado toda su vida preparándose para dirigir. Y no había ninguna versión de esa elección que no le costara algo importante. El consejo acordó transferir el título y la autoridad de Camila. Carlos pidió una última noche antes de que se hiciera oficial. Aquella noche, supuestamente le ofreció un acuerdo diseñado para permitirle conservar su dignidad. Podía renunciar voluntariamente al título, conservar ciertos privilegios ceremoniales, mantener parte de su personal y permitir que el palacio dijera públicamente que había decidido apartarse con elegancia y bajo sus propios términos. Aquel acuerdo habría protegido prácticamente todo lo que le importaba. Camilla no dijo nada. Supuestamente esperó hasta que Carlos abandonó la habitación y después rompió en dos el comunicado sin firmar, insistiendo en que firmarlo borraría todo el trabajo de su vida de un solo movimiento. Antes del amanecer, rechazó formalmente la propuesta por escrito. Horas después, la recomendación del Consejo se convirtió en una orden plenamente vinculante, sin dejar ninguna salida elegante sobre la mesa. Carlos, supuestamente pasó aquella noche solo en otra ala del palacio. Su último intento por proteger la dignidad de Camilla no fracasó porque no le ofrecieran una opción. Fracasó porque ella rechazó la opción que le habían ofrecido. Ese es el detalle que se pierde en la mayoría de las versiones de esta historia. Camilla no fue sorprendida sin alternativas.
Le ofrecieron una salida digna, claramente presentada frente a ella, y decidió rechazarla. Así que el palacio siguió adelante sin su cooperación, porque en ese momento ya no quedaba ningún camino que no la exigiera. A la mañana siguiente, Camilla supuestamente llamó a su asistente personal de confianza para encargarse de algo rutinario, una tarea que le había delegado 1000 veces sin pensarlo 2 veces. La asistente dudó. Después, explicó cuidadosamente que ya no podía recibir instrucciones directamente de Camilla. Desde aquella mañana, reportaba a la oficina de Catherine. Cualquier solicitud de Camilla debía pasar primero por el canal de la casa de Catherine, como la de cualquier otra persona. Camilla supuestamente guardó silencio al otro lado de la línea. Le pidió a la asistente que repitiera lo que acababa de decir. Después, dejó el teléfono sin terminar la conversación. Ese fue, posiblemente, el momento exacto en que la transferencia de poder se volvió real. Más que cualquier votación del Consejo, más que cualquier boletín firmado. No ocurrió en la sala del Consejo. No ocurrió sobre el papel. Ocurrió durante una llamada telefónica con una asistente obligada a decirle a una reina consorte, de manera amable pero firme, que ya no tenía autoridad para dar las órdenes que había dado durante años. Después del colapso, Camilla supuestamente se negó a hablar con Carlos. En su lugar, pidió una reunión privada con Catherine, una decisión fascinante por derecho propio. Catherine aceptó, aunque William le había advertido que Camilla podría intentar presionarla para que rechazara públicamente el título y deshiciera la decisión del Consejo mediante un fuerte llamamiento emocional. Cuando se reunieron, Camilla supuestamente hizo la pregunta que llevaba tiempo guardando. ¿Sabías todo esto de antemano? Catherine respondió que no. No sabía que el Consejo actuaría aquella mañana específica. Nunca había pedido la destitución de Camilla, ni siquiera en privado. Admitió que el documento de transferencia la había dejado conmocionada, no triunfante. Según los relatos, fue entonces cuando la defensa emocional de Camilla finalmente cayó. Admitió que la popularidad de Catherine la había asustado. Cada multitud que aclamaba más fuerte a otra persona, cada nueva responsabilidad que William recibía y que alejaba el futuro de la institución de su propia generación, cada deber que Carlos transfería silenciosamente y que señalaba una monarquía que avanzaba sin esperarla. Todo eso hacía que Camilla sintiera que su lugar dentro de la institución estaba desapareciendo bajo sus pies. Y en lugar de aceptar ese cambio, como finalmente han tenido que hacer tantas figuras reales, luchó contra él silenciosamente, mediante instrucciones modificadas, en lugar de una confrontación abierta. Eso es honesto, como mínimo. Y también es exactamente el miedo que produjo el comportamiento que el Consejo terminó castigando. Catherine también admitió algo durante aquella conversación. Había considerado seriamente rechazar el título cuando se lo ofrecieron por primera vez. William la convenció de no hacerlo, advirtiéndole que una negativa volvería a abrir toda la lucha por el poder y debilitaría por completo la decisión del Consejo. Así que Catherine aceptó. Pero, notablemente, no celebró. Se quitó el broche ceremonial antes de salir del automóvil para su primera aparición pública después de aquello, negándose a parecer como si estuviera celebrando la caída de otra mujer. Su declaración escrita a mano de aquel día reconoció los años de servicio de Camilla y prometió estabilidad, deber y respeto. No había ni una sola palabra sobre Victoria. Eso es estratégico, obviamente. También probablemente era sincero. Catherine había pasado años construyendo una reputación pública basada en la moderación, y mostrar satisfacción en aquel momento habría destruido gran parte de ese trabajo cuidadosamente construido en una sola tarde. El palacio finalmente publicó un comunicado formal confirmando la transferencia, convenientemente dejando fuera las órdenes modificadas, las informaciones retrasadas y a los empleados que supuestamente tenían demasiado miedo para desafiar directamente a la oficina de Camilla. Y esa diferencia entre lo que decía el comunicado público
y lo que supuestamente había sucedido realmente entre bastidores merece una pausa, porque explica casi todas las reacciones completamente diferentes que siguieron. La versión oficial parecía una transferencia ceremonial rutinaria, formal, limpia y totalmente procedimental. Las personas que solo vieron esa versión asumieron razonablemente que no había ocurrido nada dramático. Simplemente un reajuste normal de funciones a medida que cambiaban las propias responsabilidades de Carlos. Pero quienes tenían alguna conexión con el palacio, incluso de segunda mano, supuestamente sabían que había mucho más detrás. Y esa desconexión es la que, según los relatos, alimentó gran parte de las especulaciones que aparecieron durante los días siguientes. Cuando una institución controla tan estrictamente su propia narrativa oficial, los espacios vacíos de esa narrativa no permanecen vacíos durante mucho tiempo. Algo entra para llenarlos. Normalmente una mezcla de filtraciones parcialmente ciertas, suposiciones informadas e invenciones completas, todas mezcladas hasta tal punto que incluso personas cercanas a la situación supuestamente tenían dificultades para afirmar con seguridad qué versión era realmente correcta. La reacción pública se dividió casi inmediatamente. Algunos lo calificaron como una disciplina institucional necesaria y largamente esperada. Otros lo consideraron la humillación pública de la esposa de un rey, convertida en espectáculo para los titulares. Carlos supuestamente permaneció fuera de la vista durante gran parte de aquel día, pidiendo que apagaran completamente la televisión. Más tarde, fue una última vez a la habitación de Camilla. Su sello ceremonial ya había desaparecido. Su carpeta oficial ya había sido retirada. Carlos colocó la mano sobre la mesa entre ambos, con el anillo de boda todavía visible, y le dijo que seguía amándola. Pero el amor, aparentemente dijo, no podía proteger decisiones que habían socavado repetidamente su autoridad como rey. Camilla finalmente dejó de luchar. Admitió que el miedo había impulsado casi todas las decisiones que había tomado durante aquellos meses. La ascensión de Catherine la asustaba. La creciente autoridad de William la asustaba. Incluso el hecho de que Carlos se apartara silenciosamente la asustaba, porque señalaba una monarquía de la que ella se sentía cada vez más desconectada. Carlos no revocó la orden. Le dijo que su matrimonio continuaría. Ella seguiría siendo su esposa, permaneciendo a su lado pública y privadamente. Pero su poder institucional había terminado. No más toma de decisiones importantes. No más canales internos de la casa bajo su control. No más capacidad para interferir discretamente en las instrucciones después de que salieran de la oficina del rey. Aquella noche, supuestamente llegó una nota escrita a mano de Catherine para Camila, prometiendo utilizar el título para estabilizar a la familia, no para borrar sus años de servicio genuino. Y ahí es donde terminan la mayoría de las versiones de esta historia. Pero hay una capa que la gente olvida constantemente y que podría ser la parte más importante de toda esta saga. El Consejo no solo retiró la autoridad de Camilla sobre la Casa Real, también sometió a revisión temporal toda su oficina como consorte. Cada empleado restante tuvo que pasar por una nueva revisión individual. Cada línea de comunicación tuvo que ser aprobada nuevamente antes de utilizarse. Durante semanas, aquella oficina prácticamente dejó de funcionar como una unidad independiente. Eso es casi inaudito en la historia real moderna. Las transiciones de este tipo normalmente ocurren discretamente durante muchos meses, con anuncios cuidadosamente redactados y aterrizajes suaves diseñados para preservar la dignidad de todos. Esta ocurrió en cuestión de días. Y fue precisamente esa velocidad la que la hizo tan desestabilizadora para todos los involucrados, no solo para Camilla. Según los relatos, se ordenó al personal que no hablara con la prensa bajo ninguna circunstancia. Varios empleados veteranos fueron reasignados discretamente durante la noche sin previo aviso. Un antiguo asesor supuestamente recogió sus pertenencias antes del mediodía y salió por una entrada lateral sin despedirse de nadie.
No fue únicamente Camilla quien perdió su lugar. Fue toda la estructura construida a su alrededor durante años, desmontada en cuestión de días. Y eso nos devuelve a aquella línea de firma vacía, el detalle alrededor del cual gira toda esta historia. Carlos permitió que la maquinaria avanzara en cada paso. Permitió que el consejo actuara. Permitió la purga de personal en la oficina de la consorte. Permitió que Catherine recibiera formalmente el título delante de testigos. Pero no pudo obligarse a firmar la única orden que convertiría todo aquello en permanente e irreversible. Quizá fue compasión. Una incapacidad persistente para cerrar completamente la puerta a una mujer a la que había amado durante décadas. Quizá fue culpa por la rapidez y la exposición pública con la que todo se desmoronó una vez que comenzó. Quizá fue la esperanza silenciosa de que una futura reconciliación le permitiera restaurar su posición sin tener que admitir públicamente que todo había sido un error. O quizá es algo más sencillo. Tal vez realmente no podía soportar ser él quien pusiera la marca final sobre el documento que terminaba con el papel formal de su esposa en una institución a la que había dedicado toda su vida. Porque firmarlo significaría admitir que la mujer por la que había luchado tanto para colocar a su lado se había convertido en una amenaza para la misma autoridad que él estaba obligado a proteger, incluso por encima de su propio matrimonio. Es algo extraordinariamente pesado sobre lo que poner tu nombre, incluso para un rey. Así que la historia permanece realmente inconclusa. El palacio siguió adelante, visiblemente herido, reconstruyendo su estructura interna desde cero en cuestión de semanas. Pero la propia firma del rey sigue sin aparecer en el único documento que cerraría definitivamente este capítulo. Y mientras esa línea permanezca vacía, independientemente de lo que tú personalmente creas sobre quién merecía qué, la caída de Camilla no es permanente en un sentido legal definitivo. Está suspendida, esperando una pluma que, por alguna razón, Carlos todavía no ha vuelto a tomar. Hay algo en lo que vale la pena detenerse antes de continuar, porque cambia casi todo lo que acabas de escuchar. Cada persona de esta historia estaba reaccionando ante un miedo relacionado con su relevancia, no con la malicia. Camilla no intentaba ser cruel con Catherine. Carlos estaba a 11 pies de distancia cuando las rodillas de su esposa cedieron, y no se movió. Ni un paso hacia adelante, ni una mano para sostenerla, nada. El rey que había luchado durante décadas contra todo el establishment británico para poner un anillo en el dedo de Camilla, simplemente se quedó allí, observándola caer, segundos después de que el Consejo Real anunciara que su título sería retirado y entregado directamente a Catherine. Y antes de decidir qué pensar sobre todo esto, detente primero en ese detalle, porque casi nadie habla de él, y cambia la forma en que deberías interpretar todo lo que viene después. Porque aquí está el giro que hace que toda esta historia se desmorone en cuanto lo descubres. Carlos nunca llegó a firmar la orden definitiva. En este momento, mientras estás viendo esto, toda la transferencia es técnicamente reversible, lo que significa que el momento más dramático de toda esta saga, una reina consorte desplomándose frente a los testigos, pudo haber sido una actuación, una crisis genuina o algo intermedio, dependiendo completamente de a quién decidas creer. Estamos a punto de repasar las instrucciones interceptadas, el asesor despedido, el momento en el hospital que supuestamente hizo que Camilla perdiera por completo la compostura, y el acuerdo que Carlos le ofreció en privado, y que ella rompió en pedazos con sus propias manos. Todo ello nos llevará hacia la única pregunta sin respuesta que permanece debajo de toda esta saga. Antes de entrar en materia, suscríbete a Royal Files, porque esta historia está lejos de terminar, y no querrás perderte lo que ocurre cuando finalmente se complete esa línea de firma. O cuando no ocurra. Retrocedamos para entender qué sucedió realmente dentro de aquella sala del consejo, porque el colapso no fue el comienzo de esta historia. Fue el final de una historia mucho más larga que llevaba meses desarrollándose. El Consejo Real es un organismo asesor privado dentro del palacio. No redacta leyes públicas, controla la gobernanza interna
la autoridad ceremonial, la estructura de la Casa Real y esos mecanismos silenciosos que nunca aparecen en los titulares, pero que hacen funcionar casi todo entre bastidores. Cuando votan, la decisión entra en vigor inmediatamente, no después de un comunicado de prensa, no después de un anuncio formal, inmediatamente. Así que cuando pronunciaron el nombre de Catherine como la nueva titular de las funciones oficiales de Camilla, no se trataba de una propuesta. Era vinculante desde el mismo instante en que las palabras salieron de la boca del presidente del Consejo. Pero aquí está el detalle que transforma esto de una simple destitución en algo jurídicamente mucho más ambiguo de lo que parecía inicialmente. El Consejo podía hacer efectiva esa retirada de manera temporal. Esa autoridad era suya, pero solo Carlos podía hacerla permanente. Recuerda esa distinción, porque es el eje sobre el que gira toda esta historia, y volveremos a ella al final. Según varios relatos, Carlos no se limitó a permanecer sentado pasivamente. Observó cómo cambiaba la expresión de su esposa en tiempo real, mientras pronunciaban en voz alta el nombre de Catherine. La vio extender la mano hacia el respaldo de una silla tallada para mantenerse en pie. Supuestamente la escuchó susurrar: «Esto no puede ser definitivo». Y entonces vio cómo sus rodillas cedían por completo, sin moverse para atraparla. Pregúntate por qué. Si Carlos había aprobado plenamente retirar el título de su propia esposa, ¿por qué se quedó paralizado en lugar de cruzar la sala? ¿Por qué fue William, y no Carlos, quien pidió ayuda? Ese único detalle cambia completamente la interpretación del momento. Esto no parecía una decisión coordinada, ejecutada tranquilamente por un rey que tenía el resultado bajo control. Era algo que, mucho antes de que alguien entrara aquella mañana en la sala, ya se había salido del control de Carlos. Catherine, notablemente, ni siquiera estaba presente cuando ocurrió. Había sido mantenida deliberadamente fuera de la sala, para que nadie pudiera afirmar después que había orquestado la caída de Camilla desde primera fila, algo que, casi con toda seguridad, había sido decisión de William. Pero eso también significaba que Catherine descubrió que estaba heredando uno de los puestos ceremoniales más poderosos de la Casa Real, sin ninguna advertencia y sin preparación alguna. Ni una sesión informativa, ni una conversación, solo una carta. Y según estos relatos, no celebró. Supuestamente se sentó con la carta del Consejo sobre el regazo, leyó 2 veces el último párrafo, y dijo: «Nunca pedí quitarle nada». William no discutió con ella. Simplemente le dijo que lo sabía, porque entendía algo que muchos observadores externos pasan completamente por alto. Catherine no estaba siendo recompensada. Estaba siendo instalada como una salvaguarda. Y esas son 2 cosas fundamentalmente diferentes. De entonces, ¿qué desencadenó realmente una revisión formal del Consejo en lugar de una conversación privada entre un rey y su esposa? Aquí es donde la historia se vuelve interesante, y comienza con algo que la mayoría de las personas que están viendo esto probablemente nunca ha escuchado: los canales internos de la Casa Real. Son los sistemas internos que transportan horarios, planos de asientos, invitaciones e instrucciones ceremoniales desde la oficina del rey hasta los empleados encargados de ejecutarlas. En circunstancias normales, cuando Carlos aprueba algo, la instrucción circula limpiamente y se ejecuta exactamente como fue escrita. Pero varias fuentes alegan que la oficina de Camilla había estado interceptando discretamente esas instrucciones durante meses y modificándolas antes de que llegaran al personal. Una orden salía del escritorio de Carlos diciendo una cosa. Cuando llegaba a las personas responsables de ejecutarla, decía otra completamente distinta. Eso no es simple cotilleo palaciego. Si fuera cierto, sería un desafío directo a la autoridad de un monarca reinante, ocurrido silenciosamente dentro de su propia casa durante meses. El ensayo de la ceremonia de investidura de Windsor fue el momento en que finalmente se hizo visible. Carlos había aprobado personalmente el orden de recepción para aquella ceremonia, colocando a Catherine al frente para recibir a los invitados como princesa de Gales.
Catherine no estaba intentando conseguir una posición mejor. Era una decisión firmada por el propio rey. Pero antes de que esa instrucción llegara al personal de la ceremonia, Camilla supuestamente hizo que un asesor retirara discretamente el nombre de Catherine y lo reemplazara por el suyo. Y aquí está lo que realmente debería hacerte detenerte. Esto no fue algo aislado. Según estos relatos, llevaba meses ocurriendo. Invitaciones aprobadas para las oficinas de William y Catherine eran modificadas antes de ser enviadas. Las instrucciones ceremoniales eran reescritas después de que Carlos ya las hubiera firmado. La casa de Camilla continuaba recibiendo prioridad en situaciones donde la orden original del rey había concedido explícitamente esa prioridad al príncipe y la princesa de Gales. Cuando el incidente de Windsor ocurrió públicamente, Camilla supuestamente ya había recibido varias advertencias para que dejara de interferir con instrucciones que procedían directamente del rey. Y, según estos relatos, volvió a hacerlo. Si hubiera ocurrido una sola vez, podrías llamarlo un malentendido, un error de agenda que alguien interpretó mal bajo presión. Pero múltiples modificaciones durante varios meses, después de advertencias directas, dejan de ser un malentendido y comienzan a parecer un patrón. Y los empleados atrapados en medio supuestamente estaban aterrorizados. Esa es una palabra que aparece una y otra vez en diferentes relatos procedentes de distintas fuentes y merece ser tenida en cuenta. Un joven asesor de la casa de Catherine supuestamente recibió una sesión informativa urgente destinada directamente a Catherine. El protocolo indicaba que debía pasar primero por la oficina de Camilla. Pero debido a la urgencia, el asesor la envió directamente al secretario privado de Catherine. En cuestión de días, fue despedido. Las huellas de Camilla supuestamente estaban por todas partes en aquella decisión, y, según estos relatos, ella misma revisó el expediente después de escuchar quejas similares de otros 2 empleados que estaban demasiado asustados para poner sus nombres en un registro formal. Ese es el detalle que lleva esta historia más allá de una simple rivalidad entre 2 mujeres por una posición ceremonial. Según los informes, el personal del palacio tenía miedo de que ignorara a Camilla, incluso cuando era lo correcto, incluso cuando era necesario para realizar correctamente su trabajo, pudiera costarles sus puestos. Eso no es un lugar de trabajo funcional bajo ningún estándar. Es un sistema donde la lealtad personal hacia la reina, consorte aparentemente, había comenzado a pesar más que la lealtad hacia el buen funcionamiento de la propia monarquía. Y cuando ese tipo de cultura se instala en cualquier lugar, en un palacio, una empresa o una oficina gubernamental, tiende a corroer silenciosamente todo lo que la rodea hasta que algo finalmente la obliga a salir a la luz. Detengámonos un momento en ese asesor despedido, porque su historia supuestamente no terminó con una carta de despido, y vale la pena entender por qué. Según personas familiarizadas con la situación, aquel asesor había trabajado dentro de la Casa Real durante años antes de tomar aquella única decisión de enviar directamente a la oficina de Catherine una información urgente. Años de servicio silencioso y competente, supuestamente sin una sola queja formal registrada. Entonces, tomó una decisión bajo presión de tiempo, en lo que la mayoría de las personas razonables considerarían una interpretación correcta de la urgencia, y todo terminó. Sin revisión formal, sin oportunidad de explicar por qué había actuado así. Simplemente desapareció, supuestamente en cuestión de días. Eso fue lo que, según los relatos, inquietó mucho más al resto del personal que cualquier enfrentamiento entre Camilla y William, porque envió un mensaje inequívoco a toda la Casa Real. La lealtad a la oficina de Camilla no solo era esperada. Aparentemente, también se hacía cumplir silenciosamente mediante consecuencias que recaían sobre empleados comunes y no sobre los miembros principales de la familia real. Y una vez que las personas entienden que ese mensaje es real, no necesitan escucharlo otra vez. Simplemente ajustan su comportamiento. Envían las cosas por la vía más lenta.
retienen información urgente un poco más de lo debido. Todo para evitar convertirse en el siguiente ejemplo. Eso es, según los relatos, lo que realmente estaba sucediendo dentro del palacio durante meses, antes de que alguien fuera de sus muros tuviera la menor idea. No era un conflicto abierto. Era una cautela silenciosa y sistémica que se extendía por todo un personal que había aprendido exactamente lo que podía sucederles. Y aquí aparece otro detalle que añade una capa completamente diferente. Según estos relatos, al menos uno de los 2 empleados que posteriormente corroboraron el patrón de quejas lo hizo de forma anónima, específicamente porque temía terminar igual que el asesor despedido. Piensa por un momento en lo que eso significa. Personas dentro de una de las instituciones más famosas del mundo supuestamente estaban tomando decisiones calculadas sobre sus propias carreras basándose en si hacer correctamente su trabajo podía costarles el puesto. Eso no es un pequeño detalle escondido dentro de una historia mayor. Es posiblemente la evidencia más clara de que esto había dejado de ser una disputa interpersonal y se había convertido en un problema estructural que el Consejo realmente tenía que abordar, quisieran o no enfrentarse a la incomodidad pública que implicaba actuar formalmente. William detectó el patrón antes de que nadie actuara. Finalmente, mostraron a Carlos 3 directrices distintas que habían salido de su propia oficina con un conjunto de instrucciones y supuestamente habían llegado al personal del palacio con algo completamente diferente escrito en ellas. Cuando Carlos confrontó directamente a Camilla, ella no lo negó. Fíjate en eso. No lo negó. En lugar de ello, devolvió la acusación contra William, afirmando que estaba utilizando la reducción de carga laboral de Carlos para construir discretamente su propia corte alrededor de Catherine y apartar a la generación anterior de toda relevancia. Es una acusación